Alice Porter siempre ha creído que su matrimonio con Michael era especial. 15 años juntos, y cada día encontraban nuevas razones para amarlo aún más. Al menos eso era lo que pensaba hasta aquella triste tarde de martes. Aquel día llegó a casa antes de lo habitual. La lluvia otoñal golpeaba las ventanas de su acogedora casa en las afueras de Boston, creando una atmósfera melancólica. Alice se quitó el abrigo mojado y entró en silencio en la cocina, con la esperanza de sorprender a Michael con la cena. Últimamente trabajaba desde casa, encerrado en su despacho del segundo piso. Mientras subía las escaleras, oyó su voz. Michael estaba al teléfono, y algo en su tono la dejó helada. Se sabía de memoria los 23 escalones que conducían al segundo piso, pero hoy le parecían interminablemente largos. «Lucy, no lo entiendes». Su voz era grave e íntima. «No puedo seguir viviendo así». Alice sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Lucy? ¿Quién es Lucy? Ya no somos lo mismo. Necesito algo más intenso, más vivo», continuó Michael. «Alice es una buena mujer, pero me estoy asfixiando en este matrimonio». El mundo empezó a girar. Alice se agarró a la barandilla, sintiendo que se le doblaban las rodillas. 15 años. 15 años de convivencia, de sueños, de planes, todo destrozado por unas palabras. «Sí, lo he decidido». Su voz se hizo más firme. «Voy a decírselo esta noche. No puedo seguir viviendo una mentira». Alice no recordaba haber bajado las escaleras. Su cuerpo se movía automáticamente, como en piloto automático. Se encontró en la cocina, sacando mecánicamente la comida de la nevera, como si nada hubiera pasado. Como si su mundo no se estuviera desmoronando. La cena se preparaba en completo silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared contaba los minutos que faltaban para lo inevitable. Alice cortaba las verduras y cada cuchillada parecía un golpe en el corazón. Zanahorias, apio, cebollas, todo se mezclaba ante sus ojos a causa de las lágrimas que se negaba a soltar. A las 7 de la tarde, Michael bajó las escaleras. Parecía preocupado pero decidido. Alice lo observó mientras se sentaba a la mesa, mientras se pasaba la mano por el pelo rubio, un gesto que a ella le había parecido tan entrañable en otro tiempo. «Huele bien», dijo, intentando sonar despreocupado. «Tu lasaña favorita», replicó Alice, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «¿Hay algo que quieras decirme, Michael?» Se quedó inmóvil. Sus ojos verdes, que antes la miraban con tanto amor, ahora evitaban los de ella. «¿De dónde eres?» empezó, pero se calló. «Te he oído hablar», dijo Alice simplemente, sentándose frente a él. Michael bajó la cabeza, con los hombros caídos. «Siento que te hayas enterado así», susurró. «Había planeado hablar contigo hoy». 15 años, Michael. La voz de Alice temblaba. 15 años, y ni siquiera lo has intentado. «Lo he hecho». De repente alzó la voz. «Dios, Alice, llevo años intentándolo, pero nosotros solo existimos el uno junto al otro. Eso no es vivir. ¿Y qué es la vida, Michael?» Alice sintió que la ira le subía al pecho. «¿Traición? ¿Una mentira?» «No es una traición», dijo frotándose la cara con la mano. «Estoy bien. Lucy y yo...» Solo empezó cuando me di cuenta de que se había acabado. Alice rió amargamente. «¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo decidiste que nuestro matrimonio no era lo suficientemente powerful? ¿Cuándo encontraste a alguien más vivo?» «No hagas esto». Michael se levantó de la mesa. «No conviertas esto en una farsa. Sabes que algo va mal entre nosotros desde hace mucho tiempo». «No, no lo sé». Alice se levantó también, sintiendo que las lágrimas finalmente rompían el dique. «Pensé que éramos felices. Creía que estábamos construyendo nuestra vida juntos. ¿Felices?», sacudió la cabeza. «¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo espontáneo? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos vivos? Todo está planeado, todo es predecible. Cada día es igual que el anterior. Se llama estabilidad, Michael. Se llama familia. No, se llama estancamiento». La miró fijamente a los ojos. «Necesito más que eso, Alice. Necesito una vida de aventuras y sorpresas. Necesito pasión». Alice sintió cada una de sus palabras clavarse en su corazón como un cuchillo. «¿Y encontraste todo esto con ella?
¿Con Lucy? Su voz era apenas audible. Ella me comprende. Michael bajó la voz. Me ve tal como soy. ¿Y yo? ¿Quién he sido yo todos estos años? Eres una esposa maravillosa, Alice. Pero a veces eso no es suficiente. Se hizo el silencio. Solo la lluvia fuera de la ventana continuó su monótona canción. Alice miró al hombre que creía conocer mejor que a sí misma y vio a un extraño. Me voy hoy, dijo finalmente. Me voy a una habitación de hotel hasta que encuentre algo permanente. ¿Así de fácil? Susurró Alice. 15 años terminan con un ¿me voy hoy? Michael se acercó a ella e intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Lo siento mucho, dijo. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, replicó Alice mirándole a través de él. Vete, Michael, solo vete. Le escuchó subir las escaleras, los cajones abrirse y cerrarse, el crujido de la ropa que metía en la maleta. Cada sonido resonaba en su cabeza como un martilleo. 1 hora más tarde, bajó con 2 maletas. Recogeré el resto de tus cosas más tarde, si no te importa, dijo, deteniéndose en la puerta. Alice no contestó. Miró por la ventana, donde la lluvia continuaba su interminable danza. El chasquido de la puerta sonó como un disparo. Alice se acercó lentamente a la ventana y observó cómo Michael metía las maletas en el maletero de su coche. Cómo se ponía al volante. Cómo las luces rojas de su coche se disolvían en la lluviosa oscuridad. Solo entonces se dejó caer al suelo y rompió a llorar. 15 años. 15 años de una vida que resultó ser una ilusión. No supo cuánto tiempo permaneció allí sentada, abrazándose los hombros y meciéndose de un lado a otro. Sus palabras se repetían en su cabeza. Necesito algo más intenso, más vivo. Bueno, pensó Alice, secándose las lágrimas. Si necesita algo más vivo, lo tendrá, pero no de la forma que él espera. Se levantó del suelo y se acercó al espejo del pasillo. Una mujer desconocida le devolvía la mirada, pálida, con los ojos enrojecidos, pero con una extraña luz en la mirada. 3 meses, pensó. Tendrá 3 meses para darse cuenta del error que ha cometido. Y cuando volviera, y lo haría, estaba segura, encontraría a una Alice Porter completamente distinta. La primera semana tras la marcha de Michael se convirtió para Alice en una interminable racha gris. Fue mecánicamente a trabajar a la biblioteca local, donde había trabajado durante los últimos 10 años, sonrió a los visitantes y colegas, y por la noche regresó a una casa vacía que ahora parecía demasiado grande y ajena. María, su mejor amiga y colega, notó el cambio de inmediato. Aquella mañana detuvo a Alice junto a la máquina de café mientras arreglaba a los recién llegados. ¿Qué te pasa?, le preguntó, mirando a su amiga con atención. Pareces diferente. Alice aferró el vaso de café de papel, sintiendo cómo el líquido caliente le quemaba los dedos a través del fino cartón. Michael se ha ido. ¿Qué? A María casi se le cae la taza. ¿Cuándo? ¿Por qué? Alice intentó mantener la voz uniforme. Dijo que necesitaba algo más vivo. Tiene a otra persona. Lucy. María se llevó la mano a la boca. Oh, cariño, lo siento mucho. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Yo no podía. Alice se volvió hacia la ventana, donde se arremolinaban las hojas otoñales. Si lo dijera en voz alta, sería demasiado real. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esta pregunta había estado atormentando a Alice durante la última semana. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir adelante? Había pasado muchas noches en vela mirando al techo, intentando encontrar una respuesta. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero sé que no puedo quedarme ahí sentada esperando a que mi vida pase de largo. María le puso la mano en el hombro. Tengo una idea. Mi hermana da clases de yoga en un nuevo centro cercano. ¿Por qué no vamos juntas? Alice quiso negarse. Nunca le había gustado el deporte. Michael siempre había dicho que no era lo suyo. Pero ahora, ¿quizás esto es lo que necesita? ¿Sabes qué? Intentémoslo. Y así empezaron los cambios. La primera clase de yoga fue un desastre. Alice se sintió torpe e inepta, pero algo en la tranquila voz de la instructora, Olivia, la hermana de María, la hizo volver otra vez. Y otra vez. Respira hondo,
dijo Olivia durante la clase. Suelta todo lo que te retiene. Y Alice respiró. Con cada exhalación, soltaba un trozo de su dolor, de su vida pasada. Con cada inhalación, sentía que algo nuevo nacía en su interior. Una tarde, cuando volvía de hacer yoga, vio un anuncio en un tablón del supermercado local. Cursos de defensa personal para mujeres, primera clase gratuita. Alice se detuvo y miró el folleto de vivos colores. Antes lo habría pasado por alto, pero ahora, ¿por qué no? Susurró para sí y anotó el número. Al día siguiente llamó y se apuntó a una clase. El profesor, Robert Davidson, era estricto pero paciente. En la primera clase, reunió a un grupo de 10 mujeres de todas las edades y tamaños. La defensa personal no tiene que ver con la fuerza, dijo mirando al grupo, sino con la confianza y el conocimiento. Cada una de vosotras es más fuerte de lo que cree. Después de la primera clase, a Alice le dolía todo el cuerpo, pero era un dolor agradable. El dolor del cambio y del crecimiento. Empezó a notar cómo cambiaba su postura, cómo ganaba confianza en sus movimientos. También había cambios en la biblioteca. Una mañana la directora, la SRA, Thompson, llamó a Alice a su oficina. Señorita Porter, empezó, ajustándose las gafas. Hemos recibido una subvención para modernizar nuestra sección infantil. Necesito a alguien que dirija este proyecto. ¿Le interesa? En el pasado, Alice habría dicho que no. Habría dicho que tenía que consultarlo con Michael, que no estaba segura de poder hacerlo. Pero ahora... Sí, dijo con firmeza. Estoy interesada. El proyecto resultó ser una empresa enorme. Alice pasó horas frente al ordenador, investigando las tendencias actuales en el diseño de espacios bibliotecarios, comunicándose con los proveedores y elaborando presupuestos. Por las tardes, asistía a cursos de informática en la universidad local. Los nuevos programas ya no la intimidaban. Una noche, de camino a casa tras un día especialmente estresante, Alice se detuvo frente al espejo del baño. Una mujer diferente la miraba, delgada, de espalda recta y mirada segura. Su pelo castaño, que siempre había llevado recogido en un moño modesto, ahora le caía suelto sobre los hombros. Se acercó al espejo y se miró la cara. Las arrugas alrededor de los ojos, marcas de noches de insomnio y lágrimas, no habían desaparecido, pero ahora parecían más una prueba de experiencia que un signo de debilidad. Sonó el teléfono, sacándola de sus pensamientos. Era María. ¿Alicia? No te vas a creer lo que acabo de oír. Su voz temblaba de emoción. ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas de Nancy, del departamento de contabilidad? Vio a Michael en la ciudad, con una mujer. Alice se quedó helada. Esperaba que la noticia la golpeara como un rayo, pero en lugar de eso, solo sintió un ligero aleteo en el pecho. ¿Cómo es?, preguntó Alice, sorprendida por la calma de su propia voz. Joven, rubia. Nancy dijo que parecían felices. Lo entiendo, respondió Alice, y era cierto. Realmente lo entendía. ¿Estás bien?, preguntó María, preocupada. ¿Sabes qué? Alice miró su reflejo. Sí, estoy bien. De hecho, estoy más que bien. Después de la conversación, Alice se sentó largo rato en su sillón favorito, junto a la ventana, contemplando el atardecer de la ciudad. En otro tiempo, este sillón era de los dos. Michael y ella se sentaban aquí juntos a menudo, soñando con el futuro. Ahora era solo suya, como todo lo demás en su vida. Sacó su diario, un nuevo hábito que Olivia le había sugerido, y empezó a escribir. Hoy me he enterado de que Michael es feliz con ella. Antes esta noticia me habría destrozado, pero ahora me doy cuenta de que su felicidad ya no determina la mía. Ya no soy la mujer que dejó atrás. Me estoy convirtiendo en alguien nuevo, alguien más fuerte. ¿Y sabes qué? Me gusta. Cerró el diario y se acercó a la ventana. Afuera empezaba a llover, igual que la noche en que Michael se fue. Pero esta vez no lloró. En lugar de eso, sonrió mientras pensaba en el mañana. Nuevos proyectos en la biblioteca, clases de defensa personal, clases de yoga. ¿Querías algo más vivo, Michael?, pensó. Pues eso es lo que yo también quiero, y lo voy a conseguir, pero no de la forma que esperabas. Alice puso algo de música, algo de jazz que Michael había odiado antes, y empezó a preparar la cena. Solo para ella. Con pequeños pasos, día a día,
fue construyendo una nueva vida, y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente viva. Para Alice, los cursos de defensa personal se convirtieron de repente en algo más que ejercicio físico. Todos los martes y jueves acudía a un pequeño gimnasio donde Robert Davidson les enseñaba no solo a defenderse, sino también a ser conscientes de su entorno. Ese jueves, la clase terminó más tarde de lo habitual. Robert estaba enseñando una nueva técnica de defensa, y todas estaban tan entusiasmadas que no se dieron cuenta de cómo se les pasó el tiempo volando. «Gran trabajo el de hoy, señoritas», dijo Robert al terminar. «Especialmente usted, señora Porter. Su técnica ha mejorado considerablemente». Alice asintió, secándose el sudor de la frente con una toalla. Estaba a punto de marcharse cuando vio a un hombre en la puerta del gimnasio. Era alto, con canas en las sienes, y observaba al grupo atentamente. «Hola, William», saludó Robert al desconocido. «Señoras, les presento a un viejo amigo mío, el detective William Brown». Las mujeres murmuraron con interés. Un detective de verdad era algo nuevo. «No se preocupen por mí», sonrió William. «Solo estoy esperando a Rob. Hace mucho que no nos vemos». Pero cuando Alice se cruzó con él de camino a los vestuarios, sintió sus ojos clavados en ella. Algo en esa mirada la hizo mirar hacia atrás. En los vestuarios, Patricia, una de las integrantes del grupo, no podía contener su emoción. «¿Has visto a este detective? Es tan imponente y muy observador», añadió Catherine mientras se ataba los zapatos. «¿Te has fijado en cómo nos ha mirado durante el entrenamiento?» Alice se cambió de ropa en silencio, pensando en esa mirada. Profesional, evaluadora. La mirada de la gente acostumbrada a fijarse en los detalles. Ya era de noche cuando salió del gimnasio. Las tardes de otoño eran cada vez más frías y Alice se abrigó con su bufanda. Solo había caminado unos pasos cuando oyó una voz detrás de ella. «Señora Porter, ¿puedo verla un momento?» Se dio la vuelta. El detective Brown estaba de pie bajo la farola, su silueta claramente visible en la luz amarilla. Alice se tensó, recordando todo lo que Robert les había enseñado sobre el trato con extraños. «No se alarme». Levantó las manos en un gesto conciliador. Solo quería hablar. «¿Quizá tomando un café?» «Lo siento, pero no. Se trata de su marido, Michael Porter». Alice se paralizó. 1000 pensamientos se agolparon en su mente. «¿Qué le pasa?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Nada urgente», dijo tranquilamente el detective, «pero hay cosas que debería saber». 15 minutos más tarde, estaban sentados en una pequeña cafetería cercana. Alice pidió té verde. El café a esas horas no la habría dejado dormir. El detective Brown eligió un simple americano. ¿Y? Alice lo miró al otro lado de la mesa. «¿Qué querías contarme sobre Michael?» William Brown tomó un sorbo de café, como si quisiera ordenar sus pensamientos. «En primer lugar, tengo que preguntarle cuándo vio a su marido por última vez». «Hace casi 2 meses», respondió Alice. «Él se fue a ver a otra mujer, Lucy Montgomery», asintió el detective. Alice lo miró sorprendida. «¿La conoce?» «La conozco», dijo, «y sé lo suficiente como para estar preocupada». «¿Preocupada?» Alice sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El detective se inclinó más hacia ella. «Señora Porter, ¿qué sabe del trabajo de su marido?» «Es asesor financiero», respondió Alice. «Trabaja con inversiones, ayudando a la gente a gestionar sus ahorros». ¿Y ha notado alguna vez algo inusual? ¿Llamadas extrañas? ¿Viajes de negocios inesperados? ¿Grandes sumas de dinero? Alice se quedó pensativa. Efectivamente, Michael había estado viajando mucho en viajes de negocios durante el último año. ¿Y las llamadas? Siempre se iba a otra habitación cuando sonaba el teléfono de la oficina. Yo confiaba en él, dijo en voz baja. Nunca hice demasiadas preguntas. Ya veo. El detective sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la puso sobre la mesa. Señora Porter, trabajo en la unidad de delitos financieros. Durante los últimos 6 meses, hemos estado siguiendo a un grupo de personas que podrían estar implicadas en una serie de esquemas fraudulentos, y el nombre de su marido ha aparecido en nuestra investigación. Alice sintió que la habitación empezaba a girar. Debe haber algún error. Michael nunca... Desgraciadamente, interrumpió el detective.
Tenemos pruebas suficientes para al menos sospechar de su implicación, y Lucy Montgomery no es solo una amante, es una figura clave en este caso. No lo entiendo. Alice negó con la cabeza. ¿Por qué me cuentas esto? Porque podrías estar en peligro, respondió él con sencillez. Si tu marido está realmente implicado en lo que estamos investigando, podría ser una testigo incómoda. Pero yo no sé nada. Quizás sepa más de lo que cree. El detective terminó su café. Tome mi tarjeta. Si notas algo sospechoso, si recuerdas algo importante, llámame cuando quieras. Alice cogió la tarjeta con dedos temblorosos. Era un simple rectángulo de papel blanco, pero de repente le pareció increíblemente pesado. Y una cosa más, añadió el detective, poniéndose en pie. No le cuentes a nadie nuestra conversación, ni siquiera a tus amigos más íntimos. Podría ser peligroso. De camino a casa, Alice no podía quitarse de encima la sensación de que su vida volvía a dar un vuelco. Creía que lo peor ya había pasado. La traición, la ruptura, la soledad. Pero ahora, en casa, fue directamente a su estudio. Era una pequeña habitación que había acondicionado para trabajar en su proyecto de biblioteca. En la pared había una pizarra con varias notas y planos. Alice sacó la tarjeta de visita del detective y la miró largamente. William Brown, detective jefe de la Unidad de Delitos Financieros. Pegó la tarjeta a la pizarra y dio un paso atrás. Había algo que le preocupaba. Michael siempre había tenido razón. ¿Tal vez demasiado? Siempre lo planeaba todo, lo calculaba todo. Alice se sentó frente al ordenador y abrió los extractos bancarios conjuntos del último año. Nunca se había interesado demasiado por las finanzas. Michael le había dicho que se ocuparía de todo. Ahora se daba cuenta de que era un error. Hora tras hora, estudió los números, anotando fechas, importes y destinatarios de los pagos. Tenía que haber una respuesta en alguna parte, y la encontraría. Cuando empezó a amanecer, Alice levantó la vista del monitor. Le dolían los ojos de cansancio, pero su mente funcionaba con claridad. Había encontrado varias transferencias extrañas, grandes sumas de dinero destinadas a empresas con nombres poco conocidos. ¿Qué has hecho, Michael?, susurró mirando el amanecer. Dentro de unas horas tenía que ir a trabajar, pero ahora tenía una nueva tarea: dar sentido a toda esta red de mentiras. Y si el detective Brown tenía razón, bueno, tal vez sus clases de defensa personal le serían útiles antes de lo que pensaba. ¿Querías una vida intensa, Michael?, pensó mientras cerraba el portátil. Parece que lo has conseguido, y yo también, pero no de la forma que ambos esperábamos. Alice siempre había pensado que conocía bien su casa. 15 años de convivencia habían convertido cada rincón en un espacio familiar y querido. Al menos eso creía hasta que decidió llevar a cabo una búsqueda exhaustiva. Aquel sábado por la mañana se despertó con las primeras luces del día. Durante una semana, después de su conversación con el detective Brown, no había podido quitarse de encima la sensación de que se le había escapado algo. Alguna señal importante, un detalle que podría explicar todo lo que estaba ocurriendo. De acuerdo, se dijo mientras permanecía de pie en medio de la sala de estar. Empecemos por el principio. La primera planta no era concluyente. La cocina, el comedor, el salón, todo estaba exactamente como siempre. Pero cuando Alice subió al estudio de Michael, su corazón latió más deprisa. Era la única habitación de la casa en la que rara vez entraba, no porque se lo prohibieran, sino porque simplemente ocurría. La oficina la recibió con silencio y el olor de cuero viejo. Michael amaba su silla de cuero. Alice se acercó al enorme escritorio de madera y pasó la mano por la superficie pulida. ¿Cuántas veces lo había visto sentado aquí, absorto en su trabajo? Muy bien, Michael, susurró. Veamos lo que has estado intentando ocultar. En las 2 primeras horas de búsqueda no encontramos nada interesante. Papeles, facturas, revistas viejas, todo parecía perfectamente normal. Pero cuando Alice empezó a revisar los cajones del escritorio, algo le llamó la atención. El último cajón tenía un doble fondo. «Oh, vaya», murmuró, levantando con cuidado el falso fondo. «¿Qué esconden ahí?» Dentro había una carpeta con documentos. Era una simple carpeta marrón, pero lo que había dentro hizo que Alice se quedara boquiabierta. Extractos bancarios que nunca había visto, documentos de empresas con nombres extraños
Y lo más sorprendente de todo, varios pasaportes con la foto de Michael, pero con nombres diferentes. Le temblaron las manos al dejar los documentos sobre la mesa. Las cifras de los extractos bancarios eran astronómicas. Millones de dólares se movían entre las cuentas como en una extraña danza. Robert Wilson, Thomas Green, Peter Black. Leyó los nombres en los pasaportes. ¿Quién eres realmente, Michael? De repente, su mirada se posó en uno de los documentos. Era un contrato de compraventa de una propiedad fechado hacía 3 meses. La dirección no le resultaba familiar, pero el nombre del comprador le hizo dar un vuelco al corazón. Lucy Montgomery. Alice cogió su teléfono y marcó rápidamente el número del detective Brown. ¿Detective Brown? Soy Alice Porter. He encontrado algo. No hables por teléfono, contestó rápidamente. Nos vemos en 1 hora en la cafetería Blue Moon. ¿Sabes dónde está? Sí, respondió ella, sin dejar de mirar los documentos que había tendido. Allí estaré. Hizo unas cuantas fotos de los documentos más importantes en su teléfono y volvió a colocar todo en su sitio con cuidado. El doble fondo encajó en su sitio con un clic apenas audible. La cafetería Blue Moon era un local pequeño y acogedor a las afueras de la ciudad. Cuando Alice entró, el detective Brown ya la esperaba en una mesa del rincón más alejado. ¿Qué has encontrado?, le preguntó sin preámbulos mientras ella se sentaba. Alice sacó su teléfono y le enseñó las fotos. Todo esto estaba en su despacho, explicó. Pasaportes falsos, documentos bancarios, algunos contratos. El detective miró las fotos detenidamente, anotando algo en su libreta de vez en cuando. Esto es serio, dijo finalmente. Mucho más serio de lo que pensábamos. ¿A qué se refiere? Suspiró y colgó el teléfono. Señora Porter, parece que su marido no es solo un participante en una trama fraudulenta, puede que sea uno de los organizadores. Alice sintió que la sangre se le escurría de la cara. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Dinero, poder, adrenalina. Los motivos pueden ser diversos. El detective se inclinó más hacia ella. Pero ahora hay algo más importante. Estás en peligro. ¿Peligro? Alice intentó sonreír, pero la sonrisa estaba torcida. Estás exagerando. Al contrario, se puso completamente serio. La gente con la que se relaciona su marido no se detendrán ante nada para proteger sus intereses. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, debe tener cuidado. No demuestre que sabe algo. Siga haciendo su vida de siempre. Alice asintió. ¿Y los documentos? Déjalos donde los encontraste. Necesitamos más información, y tu casa podría ser la clave de todo. Cuando volvió a casa, ya estaba anocheciendo. La casa parecía ajena y hostil. Cada sombra podía esconder peligro, cada sonido la hacía estremecerse. Alice subió a su dormitorio y se sentó en el borde de la cama. En la mesilla de noche estaba la foto de su boda. Ella y Michael, tan felices, tan enamorados. Tomó el marco entre sus manos y se quedó mirando el rostro de su marido durante un largo rato. ¿Quién eres realmente?, susurró. ¿Y te conocí alguna vez? De repente, un extraño sonido procedente del primer piso llamó su atención, como si alguien estuviera abriendo suavemente la puerta principal. Se le encogió el corazón. Apagó rápidamente la luz y se acercó a la puerta del dormitorio, intentando respirar lo más silenciosamente posible. Pasos. Alguien subía las escaleras. Despacio, con cuidado, pero con seguridad. Alice retrocedió hasta la ventana, preparada para escapar por la escalera de incendios si era necesario. Menos mal que Robert les había enseñado a planificar las vías de escape. Los pasos se acercaban. Podía ver la sombra bajo la puerta del dormitorio. Su mano buscó el pomo de la puerta. «¿Alice? ¿Estás en casa?» Casi se rió aliviada. Era María. «Dios mío, me has asustado». Alice encendió la luz y abrió la puerta. «Lo siento». María parecía preocupada. «Llamé, pero no contestaste, y la puerta estaba abierta». «¿Qué?» Alice se puso tensa. Definitivamente cerré la puerta. Bajaron a la planta baja. La cerradura de la puerta principal estaba intacta, pero algo iba mal. Había sutiles arañazos en el metal. «Alguien intentó abrir la puerta», susurró Alice. «¿Qué?» María miró a su alrededor asustada. «Tenemos que llamar a la policía». «No». Alice respondió bruscamente, recordando la advertencia del detective.
Probablemente, solo sea un viejo rasguño. Pero sabía que mentía. Alguien había venido a verla. Alguien buscaba algo. Y ese alguien podía volver. Alice no durmió esa noche. Se sentó en la oscuridad, apretando contra su pecho la vieja pelota de béisbol de Michael, la única arma que encontró en la casa. Los pensamientos se agolpaban en su mente, formando un extraño mosaico. Michael, un Michael tan correcto y predecible, resultó ser una persona completamente distinta. Un hombre con pasaportes falsos y cuentas bancarias secretas. Un hombre que podía ser peligroso. Necesito algo más intenso, más vivo. Sus palabras sonaban ahora como una amarga ironía. Él tenía su vida intensa. Y la había arrastrado a un juego peligroso sin siquiera advertirle. Vale, susurró Alice en la oscuridad. Si quieres jugar, Michael, jugaré, pero con mis reglas. Sacó su teléfono y envió un mensaje al detective Brown. Alguien ha estado en mi casa, tenemos que hablar. La respuesta llegó casi al instante. Mañana, a las 10 de la mañana. Ya sabes dónde. Alice colgó el teléfono y volvió a mirar en la oscuridad. En algún lugar de la noche estaban las respuestas a todas sus preguntas. Y las encontraría, costase lo que costase. La reunión matutina con el detective Brown lo cambió todo. No se reunieron en la cafetería habitual, sino en un pequeño parque a las afueras de la ciudad. El viento otoñal movía las hojas caídas por los senderos, y Alice se abrigó. «Cuéntemelo todo con detalle», le preguntó el detective mientras caminaban lentamente por las callejuelas desiertas. ¿Cuándo se dio cuenta exactamente de que había alguien en la casa? Alice describió los acontecimientos de la noche anterior. La puerta abierta, los arañazos en la cerradura, la extraña sensación de la presencia de alguien más en la casa. «Estaban buscando los documentos», declaró Brown. Tal vez Michael adivinó que podrían encontrarlos. Pero, ¿por qué ahora? Alice se detuvo junto a un viejo roble. El detective se frotó la barbilla pensativo. Algo ha cambiado. Quizá estén preparando una nueva fase de su operación. ¿O...? Se calló de repente. ¿O qué? ¿O están planeando deshacerse de todo rastro? Terminó en voz baja. Alice sintió que un escalofrío le recorría la espalda y no tenía nada que ver con el viento otoñal. «¿Qué estás sugiriendo? Necesitas protección», dijo el detective con firmeza. «No», le interrumpió Alice. «No me estoy escondiendo. No huyo de mi vida». Brown la miró detenidamente. «Es peligroso». «Lo sé», asintió ella, «pero tengo otra idea». Los días siguientes convirtieron la vida de Alice en un torbellino de actividad. Empezó por cambiar por completo el sistema de seguridad de su casa. Nuevas cerraduras, cámaras de vigilancia, detectores de movimiento. El detective Brown le recomendó una empresa de confianza, y ahora su casa estaba mejor protegida que la cámara acorazada de un banco. Pero los principales cambios no estaban en la casa, sino en ella. «Concéntrese, señora Porter», le dijo Robert durante las clases de defensa personal. «Su oponente no esperará a que usted ordene sus pensamientos». Y Alice se concentró. Practicó cada movimiento, cada técnica, hasta que todo fue automático. Su cuerpo, antes blando y torpe, se convirtió en un instrumento fuerte y flexible. La biblioteca también estaba cambiando. El proyecto de modernizar la sección infantil atrajo inesperadamente la atención de la prensa local. «Señorita Porter», le preguntó un periodista del periódico local, «háblenos de su visión de una biblioteca moderna». Y Alice lo hizo. Sobre las zonas interactivas para niños, sobre las últimas tecnologías de aprendizaje, sobre la importancia de crear un espacio cómodo para la lectura. Sus ojos ardían cuando hablaba de sus planes, y el periodista captó cada palabra. El artículo se publicó la semana siguiente. «Revolución en la biblioteca local. Cómo una mujer está cambiando el futuro», era el titular de la primera página. «Te has convertido en una estrella», bromea María mostrándole el periódico a Alice. Pero Alice no tenía tiempo para disfrutar de su éxito. Por las tardes, continuaba con su investigación privada. Estudiaba cada documento encontrado en el escondite de Michael con un lápiz en la mano, anotando todos los detalles y conexiones. Un gran mapa apareció en la pared de su dormitorio, oculto tras un cuadro. Hilos de colores marcaban todas las empresas, todas las transacciones, todas las conexiones sospechosas.
Un hilo rojo marcaba todo lo relacionado con Lucy Montgomery. Una noche, mientras miraba el mapa, Alice se dio cuenta de algo extraño. Todas las empresas por las que había pasado el dinero tenían algo en común. Estaban registradas en una pequeña ciudad de Maine. «¿Detective?», llamó a Brown. «Creo que tengo algo entre manos». Al día siguiente, se reunieron de nuevo en el parque. Alice le mostró sus hallazgos. «Esta podría ser la clave», dijo pensativo el detective. «Pero necesitamos más información». «Puedo ir allí», se ofreció Alice, «y echar un vistazo in situ». «Es demasiado peligroso, pero es necesario», insistió. «Mire, ya no soy la mujer asustada de hace 2 meses. Puedo defenderme». El detective la miró largo rato, como evaluándola. «Bien, pero no irá sola». El plan se hizo rápidamente. Alice debía ir a esta ciudad la semana siguiente, aparentemente para estudiar la experiencia de la biblioteca local. La leyenda era sencilla y creíble. ¿Quién sospecharía que una bibliotecaria es peligrosa? Pero antes de partir, ocurrió algo inesperado. María la invitó a cenar. «Últimamente estás muy rara», le dijo su amiga mientras servía el vino. Alice se quedó paralizada, con la copa en la mano. Odiaba mentir a su amiga, pero el detective le había advertido que no podía fiarse de nadie. «Todo va bien», sonrió. «Solo mucho trabajo con el proyecto». «¿En serio?». María enarcó una ceja. «¿Y tus paseos nocturnos? Vi una luz en tu ventana a las 3 de la mañana. ¿Me estás siguiendo? Estoy preocupada por ti», respondió María en voz baja. «No lo hagas», interrumpió Alicia. «Estoy bien, de verdad que lo estoy». Pero esa noche, mientras estaba tumbada en la cama, Alice pensó en la conversación durante mucho tiempo. María había sido su mejor amiga durante 15 años. Habían pasado por tantas cosas juntas. Pero ahora, un muro de palabras no dichas y secretos había crecido entre ellas. «Esto es necesario», se recordó Alice, por su propia seguridad. A la mañana siguiente, empezó a preparar el viaje. Hizo la maleta, comprobó sus documentos y volvió a revisar todos los registros. En el mapa de su habitación apareció un nuevo hilo, uno verde que llevaba a una ciudad de Maine. Al mirar su casa por última vez, Alice sintió una extraña premonición. Algo iba a ocurrir en este viaje, algo importante. No sabía qué, pero estaba preparada para cualquier cosa. «¿Querías una vida intensa, Michael?», pensó mientras cerraba la puerta. «Pues yo también la tengo, pero no de la forma que esperabas». En el taxi de camino al aeropuerto, sacó su teléfono y envió un mensaje al detective. «Estoy lista. Empecemos la operación». La respuesta llegó al instante. «Ten cuidado, y recuerda que eres más fuerte de lo que crees». Alice sonrió. Sí, era fuerte, y se lo demostraría a todo el mundo, a Michael, a Lucy, a todo el que intentara arruinarle la vida. Pero, sobre todo, se lo demostraría a sí misma. El avión la esperaba. Una nueva vida la esperaba. Y Alice Porter estaba dispuesta a afrontarla con la cabeza bien alta. La pequeña ciudad de Riverside, Maine, recibió a Alice en un día gris y lluvioso. Había reservado una habitación en el único motel de la zona, un viejo edificio de 2 plantas con papel pintado desgastado y escaleras chirriantes. La recepcionista, una mujer mayor con el pelo canoso recogido en un moño apretado, miró sus papeles con desconfianza. «¿Dice que ha venido a estudiar la experiencia de nuestra biblioteca?», preguntó, enarcando las cejas. «Qué raro. Nuestra biblioteca no abre desde hace 3 años». Alice sintió que el corazón le daba un vuelco. «La primera pista. ¿En serio?». Intentó mantener la calma. «Oh, hemos tenido muchos cierres en los últimos años», suspiró la recepcionista. «Primero la biblioteca, luego el viejo banco de la calle principal. Han construido muchas oficinas nuevas, pero nunca he visto a nadie en ellas». Alice escuchó atentamente, anotando cada palabra en su memoria. Por la noche, en la habitación del hotel, sacó el portátil y se puso a trabajar. Todas las empresas por las que pasaba el dinero de Michael tenían direcciones en estos nuevos edificios de oficinas. A la mañana siguiente, realizó una misión de reconocimiento. El centro de oficinas Riverside Plaza parecía demasiado moderno y caro para una ciudad tan pequeña. Puertas de cristal, suelos de mármol, un guardia de seguridad en la entrada. «Buenas tardes»,
sonrió Alice al acercarse al mostrador de seguridad. Busco la oficina de Global Investment Solutions. El guardia ni siquiera miró su ordenador. Cuarta planta, despacho 412. Alice tomó el ascensor. El pasillo de la cuarta planta estaba vacío y tranquilo, demasiado tranquilo. Encontró el despacho 412. En la puerta había un cartel con el nombre de la empresa, pero no se veía ningún movimiento a través del cristal esmerilado. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Pero algo le llamó la atención. Polvo. Una gruesa capa de polvo en el picaporte. Hacía mucho tiempo que la puerta no se abría. De vuelta en el motel, Alice llamó al detective Brown. «Es una empresa fantasma», dijo. «No hay nadie aquí y nunca lo hubo. Pero el dinero pasa por sus cuentas. ¿Estás seguro de eso?» «Totalmente. Y una cosa más. He comprobado algunas otras direcciones. La misma imagen. Oficinas vacías, puertas cerradas, sin señales de vida». «Bien». La voz del detective se volvió seria. «Es una prueba importante. Pero tenga cuidado». De repente, Alice oyó pasos en el pasillo del motel, pasos que se detuvieron en su puerta. «Ya te llamaré», susurró rápidamente y colgó. La llamada a la puerta fue insistente. Alice se dirigió a la puerta, recordando todo lo que había aprendido en sus clases de defensa personal. «¿Quién es?» «Señorita Porter», dijo una voz de mujer. «Soy la señora Baker, la recepcionista. Tengo una carta para usted». Alice abrió la puerta con cautela. Era la recepcionista, con un sobre en la mano. «Qué extraño», dijo la señora Baker. «Lo acaba de traer un hombre. Dijo que era urgente». Alice cogió el sobre con manos temblorosas. No había remitente, solo su nombre impreso en el ordenador. Cuando el recepcionista se marchó, Alice cerró la puerta y se sentó en la cama. El sobre contenía un solo trozo de papel con un breve mensaje. «Dejad de cavar. Por tu propio bien». La letra no era familiar, pero la amenaza era clara. Sabían que estaba aquí. Sabían lo que estaba buscando. Alice no durmió esa noche. Estaba sentada junto a la ventana, observando la calle vacía. Su mente trabajaba a pleno rendimiento, encajando todas las piezas del rompecabezas. Oficinas vacías, empresas fantasma, millones de dólares que pasaban por cuentas inexistentes, y en algún lugar en el centro de todo, Michael y Lucy. Al amanecer, tomó una decisión. Abrió su portátil y empezó a escribir. Todo lo que encontraba, todo lo que entendía. Cada detalle, cada sospecha. Cuando terminó, envió el archivo a 2 direcciones, la del detective Brown y la de su correo electrónico de seguridad. Luego, recogió sus cosas y bajó en silencio a la recepción. La SRA. Baker aún no estaba allí. Solo el empleado de recepción dormido. «Tengo que irme pronto», dijo Alice entregándole las llaves. «Tengo una urgencia». Pidió un taxi al aeropuerto no desde el motel, sino desde una cafetería a 2 manzanas de distancia. Durante todo el trayecto, comprobó si alguien seguía el coche. Hasta que no estuvo en el avión, Alice no se permitió relajarse. Había encontrado lo que buscaba. Tal vez más de lo que esperaba. Ahora solo tenía que utilizar esta información correctamente. El detective Brown se reunió con ella en persona en el aeropuerto. «Te has arriesgado mucho», le dijo mientras subían a su coche. «Pero valió la pena», Alice respondió. «Ahora tenemos pruebas de verdad. ¿Qué vas a hacer ahora?» Alice miró por la ventanilla las casas que pasaban volando. Lo que menos esperan. «Voy a usar sus propias armas contra ellos». «¿A qué te refieres?» «Dinero», respondió simplemente. «Todas esas empresas fantasma, todos esos billetes, dejan un rastro, y yo sé cómo encontrarlo». El detective asintió en señal de aprobación. «Ha cambiado, señora Porter». «Sí», asintió ella. «Y eso es solo el principio». Cuando Alice regresó a casa, se dio cuenta inmediatamente de que alguien había estado en la casa otra vez. No faltaba nada ni estaba roto, pero podía sentir que alguien buscaba algo en concreto. «Se están volviendo descuidados», pensó, «nerviosos». Y eso es bueno. Se acercó a su escritorio y sacó un pendrive de un cajón secreto. Contenía todos los documentos, todas las pruebas que había reunido, incluido lo que había encontrado en Riverside. «El juego ha comenzado», susurró,
mirando la pantalla del ordenador donde se abrían los archivos de pruebas. Alice miró su reflejo en el espejo del cuarto de baño de Le Petit Jardin. Sus manos temblaban ligeramente mientras se arreglaba el pelo. En 15 minutos iba a encontrarse con Michael por primera vez en 3 meses. ¿Estás segura de que es seguro? La voz del detective Brown sonó amortiguada en el pequeño auricular que llevaba oculto tras el pelo. No, susurró ella, pero es necesario. El plan era sencillo, pero arriesgado. Alice debía reunirse con Michael, fingiendo estar dispuesta a perdonar y empezar de nuevo. El detective Brown y su equipo estaban apostados en distintos puntos del restaurante, listos para intervenir si era necesario. La semana pasada, llamó a Michael. Le temblaba la voz, esta vez no de miedo sino de rabia contenida, pero él lo confundió con emoción. ¿Alice? Sonaba sorprendido y esperanzado. No esperaba... Yo tampoco, le interrumpió ella. Pero tenemos que hablar, Michael, cara a cara. Él aceptó casi de inmediato, y eso la preocupó. Demasiado fácil, demasiado rápido. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Ahora, de pie frente al espejo, comprobó su aspecto por última vez. El vestido negro que siempre le había gustado, el collar de perlas que le había regalado en su 10º aniversario de boda, un maquillaje ligero. La imagen de una esposa perfecta que echa de menos a su marido. «Está aquí», dijo el detective. «Solo». La mesa junto a la ventana. Alice respiró hondo y salió del cuarto de baño. Al pasar entre las mesas, se fijó en varios cansacres, miembros del equipo del detective. Estaban hábilmente disfrazados de clientes normales del restaurante. Michael se levantó cuando ella se acercó a la mesa. Se dio cuenta de que había adelgazado y de que le habían aparecido nuevas arrugas en las comisuras de los ojos. Pero su sonrisa seguía siendo tan encantadora como siempre. «Estás preciosa», le dijo, apartándole una silla. Esas palabras significaban mucho para mí, pensó Alice mientras se sentaba. «Gracias», respondió en voz baja. «Tú también estás muy guapa». El camarero trajo el menú, y lo estudiaron en silencio durante unos minutos, escondiéndose detrás de las páginas para escapar del incómodo silencio. «Me alegro de que hayas llamado», dijo finalmente Michael cuando hubieron hecho sus pedidos. «Los últimos meses han sido... difíciles. Para mí también». Alice lo miró a los ojos. «He estado pensando mucho, Michael. ¿Y a qué has llegado?» Él se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes estudiando su rostro con atención. «Que tal vez ambos cometimos errores». Bajó la mirada hacia sus manos. Tal vez yo era demasiado predecible, demasiado acertada. Alice alargó el brazo para cogerla de la mano, pero ella se apartó un poco. «Todavía no», dijo suavemente. «Primero tenemos que hablar. De todo». «¿Sobre qué?» Su voz estaba tensa. «Sobre Lucy». Alice lo miró. «Sobre tu trabajo. Todas las cosas que me has estado ocultando». Michael se paralizó. Por un momento, su rostro se volvió impenetrable, pero se recompuso rápidamente. «No sé de qué me estás hablando. ¿De verdad?» Alice sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. «¿Y las empresas de Riverside?» Su rostro cambió. Por una fracción de segundo, el miedo brilló en sus ojos, que rápidamente ocultó tras una sonrisa. «¿Te refieres a mis inversiones? Cariño, solo son negocios. No quería molestarte con los detalles». ¿Detalles? Alice abrió el sobre y sacó unas cuantas fotografías. ¿Detalles como las oficinas vacías? ¿O tal vez detalles como los pasaportes falsos de tu despacho? Michael se irguió. ¿Has estado registrando mis cosas? Y tú has estado robando el dinero de tus clientes, replicó ella. La furia brilló en sus ojos. No sabes de lo que estás hablando. Oh, sé exactamente de lo que estoy hablando, dijo Alice en voz baja pero con firmeza. Lo entiendo todo, Michael. Lo del dinero, lo de Lucy y por qué te fuiste de verdad. ¡Cállate!, siseó mirando a su alrededor. Aquí no. ¿Dónde? Se inclinó hacia adelante. ¿En una oficina vacía en Riverside? ¿O tal vez en uno de esos lugares donde se esconde el dinero robado? Michael se relajó de repente y se echó hacia atrás. Su sonrisa se volvió fría. ¿Y qué vas a hacer con esta información? Nada. Alice también sonrió. Si me dices la verdad.
Toda la verdad. ¿Y si no lo haces? Entonces, todos los documentos que he encontrado acabarán en manos de las autoridades pertinentes. Michael se rió, pero su risa no era divertida. Vas de farol. No tienes nada. Alice lo miró directamente a los ojos y le dijo, ¿quieres arriesgar todo lo que has construido? Se hizo el silencio por un momento. Solo los sonidos del restaurante, el tintineo de la vajilla, las conversaciones en voz baja, la música suave, llenaron el espacio entre ellos. De acuerdo, dijo finalmente, hablemos, pero no aquí. No, replicó Alice con firmeza. Aquí y ahora. No sabes en lo que te estás metiendo. Su voz se tornó amenazadora. Es peligroso. ¿Para quién, Michael? ¿Para mí o para ti? Se acercó más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Para los dos. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. ¿Cómo me dejaste? Su voz se abrió paso a través del dolor. ¿Por ella? ¿O por el dinero? No es tan sencillo. Oh, creo que es muy sencillo. Alice sacó otro sobre de su bolso. ¿Sabes lo que hay aquí? Una lista completa de todas las transacciones a través de tus empresas ficticias. Cada céntimo, cada transferencia. Michael se puso pálido. ¿Cómo? ¿Acaso importa? Puso el sobre la mesa. Lo que importa es lo que voy a hacer con él. ¿Qué quieres? Su voz se volvió ronca. La verdad, respondió ella con sencillez. Toda la verdad. Sobre ti, sobre Lucy, sobre el dinero, sobre todo. Él la miró largo rato, como si la viera por primera vez. Luego asintió lentamente con la cabeza. Pero no aquí. Vayamos a algún sitio donde podamos... No, le interrumpió Alice. No voy a ningún sitio contigo. Háblame aquí. Esto es una locura. Volvió a mirar a su alrededor. Alguien podría oírte. Entonces baja la voz. Se inclinó hacia adelante. Pero habla. Michael suspiró y se pasó la mano por la cara. Empezó hace 3 años. Uno de mis clientes me propuso un plan. Al principio era sencillo. Pequeñas cantidades de dinero que pasaban por cuentas en el extranjero. ¿Y Lucy? Preguntó Alice en voz baja. Ella formó parte del plan desde el principio. Evitó su mirada. Es una experta financiera. ¿Y nuestro matrimonio formaba parte del plan? Lo que había entre nosotros era real, al menos al principio. ¿Y después? Luego las cosas se complicaron. Las sumas crecieron, apareció gente nueva, nuevas exigencias. Yo me confundí. ¿Y decidiste empezar una nueva vida? Sonrió Alice con amargura. Quería protegerte. Intentó cogerle la mano, pero ella la apartó. ¿Y qué? ¿Habría estado más segura? Sacudió la cabeza. ¿O simplemente no interferir en tus planes? Alice, por favor. No, Michael. Se levantó. Basta de mentiras. Sé lo suficiente. ¿A dónde vas? Se levantó él también. A algún sitio donde ya no tenga que dudar de cada una de tus palabras. Ella cerró la cremallera de su bolso. Adiós, Michael. Espera. La agarró del brazo. No puedes irte así como así. No con estos documentos. Su voz era tranquila pero firme. No hasta que me des... No terminó. 2 hombres trajeados aparecieron de repente a su lado, y uno de ellos puso una mano en el hombro de Michael. Señor Porter, será mejor que deje marchar a su mujer. Michael se quedó inmóvil, soltando lentamente los dedos. ¿Quién es usted? Detective Brown, Unidad de Delitos Financieros. Se presentó uno de los hombres. Y tenemos algunas preguntas para usted. Alice vio cómo sacaban a su marido del restaurante. Ni siquiera miró hacia atrás. Solo bajó los hombros al darse cuenta de que todo había terminado. «Lo has hecho bien», dijo el detective Brown acercándose a ella. Alice asintió, sin dejar de mirar la puerta tras la que Michael había desaparecido. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? El detective sonrió. Ahora empieza la verdadera investigación. Y créame, señora Porter, su marido y su compañero tendrán mucho que decir. Alice salió del restaurante en la fresca noche. Se sentía extraña, devastada y a la vez llena de energía. Era el final de una historia y el principio de otra. Su historia. ¿Querías algo más vivo, Michael?, pensó mientras se dirigía a su coche. Bueno,
Espero que la celda de una prisión resulte ser una experiencia lo suficientemente intensa para ti. El despacho del detective Brown estaba lleno de papeleo cuando Alice llegó aquella mañana. En una gran pizarra había fotos, diagramas y declaraciones. Los resultados de 3 meses de investigación. Por fin tenemos el cuadro completo, dijo el detective mientras le servía el café, y es mucho peor de lo que pensábamos al principio. Alice cogió la taza con manos temblorosas. ¿Cuánto peor? Su marido y Lucy Montgomery no se limitaron a robar el dinero de los clientes. Se dirigió a la pizarra. Crearon toda una red de blanqueo de dinero. Docenas de empresas fantasma, cientos de cuentas ficticias. La suma total asciende a unos $100 millones. Alice sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿100 millones? Y eso es solo lo que hemos podido rastrear. Se sentó el detective frente a ella. Sacó una fotografía de una carpeta y la puso delante de ella. La foto era de Lucy, una rubia elegante con un traje caro, pero algo en su cara le resultaba familiar a Alice. «Mírala más de cerca», sugirió el detective. Alice cogió la fotografía, y de repente cayó en la cuenta. Esto es imposible. Tal vez, asintió Brown. Lucy Montgomery es Laura Peterson. Ha cambiado de aspecto, pero sin duda es ella. Pero Laura Peterson. Sí, confirmó el detective. Fue arrestada hace 5 años por hurto mayor, pero desapareció mientras era trasladada al tribunal. Todo el mundo pensó que había abandonado el país. Alice se reclinó en la silla, intentando asimilar lo que estaba oyendo. ¿Y Michael? ¿Lo sabía? Desde el principio, el detective puso nuevos documentos sobre la mesa. De hecho, él la ayudó a crearse una nueva identidad. Todos estos años trabajaron juntos, creando un esquema de fraude cada vez más complejo. ¿Pero por qué? Alice sacudió la cabeza. Lo tenía todo, una carrera de éxito, una reputación. Codicia, dijo Brown con sencillez, y tal vez excitación. Algunas personas se vuelven adictas al riesgo, a la sensación de que están engañando al sistema. En ese momento, un joven agente entró en el despacho. «Detective, están aquí». Brown asintió. «Que pasen». Unos minutos después, la puerta volvió a abrirse. 2 agentes trajeron a Michael y Lucy. Ambos estaban esposados, pero se sujetaban de forma diferente. Michael parecía destrozado, los hombros caídos, los ojos en el suelo. Lucy, en cambio, se mantenía erguida, mirando al público con desafío. «Siéntate», dijo la detective. Alice no podía apartar la mirada de la mujer que había destruido su matrimonio. Ahora que sabía la verdad, podía ver en su rostro los rasgos de Laura Peterson en las fotografías de la policía. «¿Por qué nos ha traído aquí?», preguntó Lucy con voz fría y segura. «Para oír la verdad», respondió Brown. «Toda la verdad. Os lo hemos contado todo», intervino Michael. Su voz sonaba cansada. «No, no todo». El detective les tendió nuevos documentos. Por ejemplo, no nos hablasteis de la cuenta en las Islas Caimán, o que planeabas desaparecer la semana que viene. Lucy se tensó. Son suposiciones. Son hechos. Brown golpeó con el dedo el papel, como el hecho de que usted, señorita Peterson, no es solo una estafadora reincidente, forma parte de una red criminal internacional. Michael levantó la cabeza. ¿Qué? El detective sonrió. Parece que no todos los presentes sabían toda la verdad. Lucy Laura lanzó una rápida mirada a Michael. «Está mintiendo». «No, no miento». Brown sacó otro expediente. «Aquí están los documentos sobre sus vínculos con el crimen organizado en 3 países. El dinero que blanqueaste a través de las empresas del señor Porter no solo fue a parar a tus bolsillos». Alice observó cómo el rostro de Michael se volvía cada vez más gris. «No lo sabía», susurró. «Cállate», le cortó la mujer. «Señor Porter», intervino el detective, «tiene usted la oportunidad de ayudar a la investigación. Díganos todo lo que sabe». Michael miró a Lucy y luego a Alice. Sus ojos eran una mezcla de miedo y remordimiento. Os lo contaré todo». Durante las 2 horas siguientes, Alice escuchó a su exmarido revelar los detalles de su plan. Cómo Lucy se había presentado en su oficina 5 años atrás, presentándose como una exitosa consultora de negocios. Cómo le ofreció una oportunidad de inversión.
cómo le fue metiendo poco a poco en su red de mentiras. Al principio, eran pequeñas cantidades, dijo Michael sin levantar la vista. El dinero de los clientes se transfería a través de empresas en paraísos fiscales, y luego se devolvía con un beneficio. Todo el mundo estaba contento. ¿Y después?, preguntó el detective. Luego las cantidades se hicieron mayores. Aparecieron nuevos esquemas, nuevas cuentas. Lucy siempre sabía qué hacer, cómo burlar el sistema. ¿Y nunca hizo preguntas? Michael sonrió amargamente. Lo hice, pero ella era muy persuasiva. Está mintiendo, intervino de pronto Lucy. Se lo está inventando para salvar el pellejo. ¿En serio?, enarcó una ceja el detective. Entonces, quizá podría explicar estos documentos. Le puso delante un montón de papeles. Lucy los hojeó rápidamente y su rostro cambió. ¿De dónde los ha sacado?, siseó. Tenemos muchas fuentes, respondió Brown, y todas apuntan a que usted es algo más que un simple estafador. Eres una figura clave en una trama internacional de blanqueo de dinero. Alice observó la escena con una extraña sensación de distanciamiento. La mujer que tenía delante y que le había arruinado la vida no era solo la amante de su marido. Era una criminal peligrosa que utilizaba a la gente como peones en su juego. ¿Y ahora qué?, preguntó Alice al detective. ¿Ahora? Miró a Michael y Lucy. Ahora van a juicio. Con todas las pruebas que tenemos, se enfrentan a una condena seria. No podéis demostrar nada, dijo Lucy apretando los dientes. Ya lo hemos hecho, replicó el detective con calma. ¿Y saben qué? Sus socios en el extranjero ya han empezado a hablar. No quieren asumir la culpa. Lucy se echó a reír de repente, una risa aguda y desagradable. ¿Crees que lo has descubierto todo? ¿Que sabes toda la verdad? No tenéis ni idea de cuánto más profunda es. Cuéntanoslo, sugirió Brown. Pero ella se limitó a negar con la cabeza y se reclinó en la silla, demostrando que la conversación había terminado. Michael parecía completamente derrotado. «Alice», susurró mirándola, «lo siento mucho». «Yo también», respondió ella, poniéndose en pie. «Ojalá hubiera visto antes la verdad». Mientras los oficiales los conducían fuera de la oficina, Alice sintió un extraño alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que había estado llevando todos estos meses. «¿Estás bien?», le preguntó el detective cuando se quedaron solos. «Sí», respondió ella, y era cierto. Ya todo ha vuelto a la normalidad. «¿Sabes?», dijo Brown, mirándola con respeto, «has sido de gran ayuda para la investigación. Sin ti, no habríamos resuelto este caso tan rápidamente». Alice sonrió. Solo quería saber la verdad. Y ahora la sé. Al salir de la comisaría, respiró profundamente aire fresco. El cielo era azul brillante. El sol brillaba suavemente en otoño. La vida continuaba. ¿Querías algo más intenso, Michael?, pensó. Bueno, ya tienes lo tuyo. Pero yo también tengo algo, mi verdadero yo. El teléfono de su bolso vibró. Era María. «Alice, ¿cómo estás? He visto las noticias». «Estoy bien», respondió ella, dirigiéndose a su coche. «Mejor que bien. Por fin se ha acabado». Habían pasado 3 meses desde la detención de Michael y Lucy. El juicio seguía su curso, pero la vida de Alice nunca volvería a ser la misma. Estaba sentada en su renovado despacho de la biblioteca, revisando los últimos trámites para completar el proyecto de modernización. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era el detective Brown. «Señorita Porter, tengo noticias», dijo, sonando serio. «Michael ha aceptado un acuerdo con la fiscalía. Nos lo ha contado todo». Alice dejó el bolígrafo. «¿Todo cuánto?». «Absolutamente todo. Resultó que el plan era mucho mayor de lo que pensábamos en un principio». Lucy, o debería decir Laura, trabajaba para una organización internacional. Estaban usando compañías de inversión alrededor del mundo para lavar dinero. ¿Y Michael era parte de eso? Era importante, pero no la figura clave. Su compañía era una de las muchas que usaban, pero su testimonio nos ayudó a llegar al pez gordo. Alice respiró hondo. ¿Cuánto le darán? Dada su cooperación con la investigación, de 5 a 7 años. A Lucy le caerá mucho más, al menos 15 años. Tras la conversación, Alice permaneció sentada largo rato mirando por la ventana de su despacho.
Afuera caían las primeras nevadas, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Todo parecía limpio, nuevo e intacto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era la señora Thompson, la directora de la biblioteca. «Alice, ¿tienes un minuto?» «Por supuesto». Alice señaló la silla de enfrente. La señora Thompson se sentó y se ajustó las gafas. «Acabo de recibir una carta del ayuntamiento. Están encantados con nuestro departamento infantil recién renovado. Y quieren ofrecerte un nuevo puesto». «¿Qué puesto?» «Jefe del programa de modernización de las bibliotecas municipales. Serás responsable de la renovación de todas las bibliotecas de la ciudad». Alice sintió que el corazón le latía más deprisa. Es una gran responsabilidad y una gran oportunidad. La señora Thompson sonrió. «Te lo has ganado, Alice. Has demostrado ser una líder muy competente en los últimos meses». Esa noche, Alice reunió a sus amigos más íntimos en un nuevo restaurante del centro de la ciudad. María había venido con su marido, y Robert, su instructor de defensa personal, también estaba allí. Incluso el detective Brown encontró tiempo para unirse a la celebración. «Por un nuevo capítulo en la vida de Alice», brindó María. Todos aplaudieron, pero Alice se dio cuenta de que el detective Brown la miraba con especial atención. «¿Pasa algo?», le preguntó cuando se quedaron solos en el bar. «Al contrario», sonrió él, «solo estoy pensando en lo mucho que has cambiado en estos meses». «¿A mejor?» «Definitivamente». Bebió un sorbo de vino. «Sabes, cuando nos conocimos, vi a una mujer asustada que acababa de descubrir la infidelidad de su marido. ¿Y ahora? Ahora veo a una mujer fuerte, segura de sí misma, que sabe lo que quiere de la vida». Alice sonrió. «Sabes, lo más extraño de todo esto es que estoy agradecida». «¿Agradecida?», se sorprendió el detective. «Sí, si no hubiera sido por la traición de Michael, si no hubiera sido por toda esta historia, nunca habría sabido de lo que era capaz. Habría seguido viviendo a la sombra de su vida, de sus decisiones». Más tarde esa noche, Alice regresó a casa. La casa ya no parecía vacía ni ajena. Había redecorado completamente el interior, creando un espacio que reflejaba su personalidad. En el dormitorio, sacó un viejo diario y empezó a escribir. «Hoy comienza una nueva etapa en mi vida. Es irónico que, justo cuando Michael vuelve a la cárcel, yo tenga la mayor oportunidad profesional de mi vida. La vida tiene un extraño sentido del humor. Cuando se fue, diciendo que necesitaba algo más vivo, más intenso, pensé que mi vida había terminado. Ahora me doy cuenta de que no había hecho más que empezar. Cada día trae nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevos descubrimientos. Ya no soy la mujer que solía ser». Esa mujer murió aquella tarde lluviosa cuando Michael se fue. En su lugar nació una nueva Alice, más fuerte, más sabia, más viva que nunca. Me pregunto qué pensará Michael cuando salga de la cárcel y se entere de todos los cambios que ha habido en mi vida. ¿Cómo se sentirá Lucy cuando se dé cuenta de que su intento de destruir mi vida en realidad me ha hecho más fuerte? Pero ¿sabes qué? Ya no importa. Sus pensamientos, sus sentimientos, todo eso pertenece al pasado. Mi futuro es una pizarra en blanco y yo decido lo que quiero escribir en ella. Alice cerró su diario y se acercó a la ventana. La nieve seguía cayendo, convirtiendo la ciudad en un cuento de hadas invernal. Mañana empezaría a trabajar en un nuevo proyecto. Mañana se abriría un nuevo capítulo en su vida. El teléfono sonó en la mesa. Era María. «¿Quieres que desayunemos juntas mañana? Hablaremos de tu nuevo proyecto». «Me parece estupendo», respondió Alice. «Sabes, estoy pensando en abrir un blog sobre la modernización de bibliotecas. Quiero compartir mi experiencia con los demás». «Es una gran idea», exclamó entusiasmada su amiga. «Sabes tanto y puedes hacer tanto». Tras la conversación, Alice permaneció largo rato junto a la ventana, observando el baile de los copos de nieve a la luz de los farolillos. Sus pensamientos volvieron a la noche en que todo empezó. A las palabras de Michael de que necesitaba algo más vivo, más intenso. «Bueno, Michael», pensó con una leve sonrisa, «tú tienes tu vida intensa entre rejas. ¿Y qué hay de mí? Yo tengo mi libertad. Libertad para ser yo mismo, para vivir mi vida, para tomar mis propias decisiones. ¿Y sabes qué? Es la sensación más intensa del mundo».
A la mañana siguiente, Alice se despertó temprano. El sol acababa de salir, pintando el cielo de suaves tonos rosados. Se puso un chándal y salió a correr, otro nuevo hábito que había aparecido en su vida. Mientras corría por las calles familiares, pensó en todo lo que había pasado en los últimos meses, en el miedo y la desesperación que habían dado paso a la fuerza y la confianza, en la traición que la llevó a descubrirse a sí misma, en las mentiras que la ayudaron a encontrar la verdad. De vuelta a casa, se duchó y empezó a prepararse para el nuevo día. Mirando su reflejo en el espejo, Alice vio a la mujer que siempre había querido ser, fuerte, segura de sí misma, preparada para nuevos retos. La vida continúa, pensó al salir de casa a la mañana siguiente, y es hermosa en todas sus formas. Alice había dado unos pasos por la calle cuando le llamó la atención una joven pareja que estaba en la entrada de la biblioteca. Llevaban carteles de colores para un nuevo evento infantil, y su entusiasmo hizo que Alice sonriera cálidamente. Esta biblioteca se ha convertido en un símbolo de su renacimiento. No es solo un lugar para los libros, sino un espacio para el cambio, la inspiración y los nuevos comienzos. Durante la reunión matinal con el ayuntamiento, Alice firmó los acuerdos finales del nuevo proyecto. La oficina se quedó en silencio cuando le dieron la bienvenida oficial a su nuevo cargo. Para Alice, no se trataba solo de un trabajo, sino de la misión de restaurar no solo los edificios, sino también la fe de la gente en sí misma, igual que ella se había restaurado a sí misma. Aquella tarde, sentada en casa con una taza de té, Alice sintió una vez más lo mucho que había ganado con el dolor y las dificultades. La sombra del pasado ya no tenía cabida en su vida, solo la luz. El pasado se queda donde debe estar, pensó, y aunque sabía que no todos los días iban a ser fáciles, confiaba en estar preparada para afrontar los retos que le deparara el nuevo día.